¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han Bueno, pasado? Buenos días. Buenos días. buenos días, mi Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo volverlos a escuchar. ¿Cómo han pasado? Buenos días, Lice. Buenos días, Lice. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando que se Buenos días, Lice. encuentren. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olviden, por favor, de recordar. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor segundo. Ya estamos en tercero. Gracias a Dios, ya, muy amable, gracias a Dios, ya vamos empezando. Ya estamos en el final del camino. Ya estamos en el final del camino, ¿no? A ver si alzamos, a ver si alzamos los brazos con una copa en la mano. Muy bien. Lo importante siempre es conseguir el objetivo, chicos. Dicen buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos Sí. días. Gracias a ustedes, licenciados. Dicen buenos días. Ya estamos en tercero. Muy bien. Me da una felicidad. Buenos días, Lice. El poder saber de que la mayoría ya estamos en tercero, ¿no? Un gustazo, chicos, de igual manera, esperando que este nuevo año lectivo para todos ustedes sea de éxitos, de bendiciones y sobre todo logren cumplir el objetivo principal, ¿no? Que es la graduación y obviamente pues encaminarnos directamente a los caminos de la vida, ¿no? Si bien es cierto acá, recordarles que generalmente en tercero el proceso es un poco más rápido, ¿no? Así que por favor, tratemos de echarle fuerza, echarle ánimo, echarle ganas desde el primer día, sí, desde el primer día. Es más difícil. Que la institución, no, nada es difícil, lo más duro ya pasaron, lo más duro ya pasaron. Y obviamente, pues, recordarles, ¿no? Que la institución, especialmente a los compañeros, ¿Cuál pantalón te queda dejar? se caracteriza por ser una familia. Y como una familia, siempre nos vamos a ayudar, ¿no? Me presento para los compañeros que somos nuevos. Mi nombre es el docente Jorge Escobar. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de historia, ¿sí? Y vamos a cumplir dos cositas nada más durante todo el año lectivo. Lo primero es el respeto. Siempre va a prevalecer de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte en todo momento. La segunda cuestión, la responsabilidad. Si nosotros quedamos una tarea para tal día, para tal fecha, para tal hora, se recibe. Llueve, truene, relampaguee, se abra la tierra, venga Jesús, se recibe, ¿ya? Al momento de ingresar a nuestras clases, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. ¿Cómo lo hacemos? Al momento de ingresar, buscamos en el Zoom lo que nos dice chat, ya nos vamos al chat, colocamos la palabrita que dice presente y de esa manera nosotros vamos a tomar la asistencia, ¿no? Especialmente a los compañeros que somos nuevos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listo, muy bien. Estamos cerca de 40 personas, por favor, y solamente 20 personas han registrado la asistencia. Así que, por favor, los demás coloquemos la asistencia, ¿no? Bien, dicho esto, por favor, vamos a revisar el contenido de la plataforma. Me imagino que todos estuvimos en la capacitación del profe Álvaro. Sí, licenciado, buenos No, días. dice, yo recién me inscribí el lunes. Excelente. Montaneda, disculpe la Hoy molestia. de mañana, Muy Lice. bien. Sí, dígame. Muy bien. El profe Álvaro nos dio una capacitación sobre el uso de la plataforma, ¿no? Pero en fin, yo les voy a dar un pequeño resumen de cómo nosotros vamos a trabajar, ¿no? En el momento que ustedes se inscriben, el profe Álvaro les comparte lo que es un enlace, lo que tienen la contraseña y el usuario para que puedan ingresar a la plataforma. Una vez que ingresan a la plataforma, se les va a desplazar directamente todas las materias que van a recibir. Ahora, cuando ingresen directamente a historia, sí, van a tener lo que es esto, ¿no?
Vamos a tener una introducción, objetivos, destrezas, bibliografía y sobre todo aquí destaca una carpeta que dice clases grabadas. Sí, clases grabadas. Por A o B circunstancias que nosotros no podamos conectarnos a clase, siempre vamos a revisar las clases grabadas, ¿no? Obviamente para igualarnos con los demás compañeros. En este momento, a ustedes no les debe aparecer lo que es esta carpeta. ¿Por qué? No les va a aparecer, obviamente, porque no tenemos clases. ¿Sí? El día de hoy va a ser nuestra primera clase y después de la clase, obviamente, esta carpeta se les va a indicar para que ustedes revisen la primera clase y así sucesivamente las clases que nosotros realicemos. ¿Sí? Después de eso, obviamente, nosotros tenemos un cronograma de actividades. Mi recomendación, siempre estar al pendiente de las fechas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, la unidad 1 y 2 finaliza las actividades el 19 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que las actividades que tengamos en la plataforma van a estar habilitadas hasta esa fecha, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta muy bien las fechas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pasó la fecha y no hice la actividad? ¿Sí? La plataforma tiene un tiempo establecido. Ustedes tienen un tiempo bastante extenso para realizar las actividades, ¿sí? Pero si no la hago, obviamente me voy a quedar sin nota. La plataforma, las fechas no se mueven, ¿sí? No se mueven por si acaso. Entonces, tener en cuenta las fechas. Después, obviamente que ustedes finalicen el año lectivo, van a tener lo que es un examen acumulativo. Sí, en el caso de historia, bueno, en el caso de ustedes en tercero, también dan lo que se conoce como los exámenes de grado, pero bueno, eso será ya la explicación después cuando ustedes terminen lo que es el año lectivo, ¿no? Dentro de tercero, ustedes tienen un examen acumulativo que la fecha será desde el 13 al 21 de febrero por la plataforma virtual EVA, ¿no? Y obviamente en esa semana misma, de 13 al 21, se recibe lo que es el portafolio. ¿Sí? Y obviamente las notas se publicarán directamente el 24 de febrero. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Señor o señorita, ¿tienen alguna duda? Por favor, me confirman. Buen día, Licen. Todo se entrega en la plataforma, nada en físico, ¿verdad? El portafolio. Ah, ya, Licen. El portafolio se entrega directamente físico, ¿no? Bien, algo que mencionar especialmente a los compañeros nuevos, ¿no? La plataforma más la participación, más lecciones, más exámenes que generalmente yo les sé tomar, eso representa 7 puntos importantes. El portafolio en general representa 3 puntos a su promedio, ¿sí? A su promedio. El portafolio en este caso viene a ser un salvavidas para que nos lleguen al supletorio. Entonces, el tener el portafolio bien realizado, bien pintado, bien presentado, obviamente para que ustedes puedan ganar los 3 puntos correspondientes. ¿Sí? Bien, después de esto vamos a ver que tenemos un video que nos dice de capacitación. ¿Sí? Este video generalmente es para que ustedes lo puedan revisar, el uso de la plataforma y algunas características más que el profe Álvaro les debe haber mencionado, ¿no? Aquí lo podemos revisar. Como ustedes saben, nosotros tratamos directamente todas las unidades por semanas. Por ejemplo, en la unidad número 1 tenemos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y aquí tenemos lo que son las actividades. ¿Sí? Lo que son las actividades. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar desde el día de ahora, desde el día de hoy, perdón, América precolombina, que sería el tema, la civilización maya, sería directamente la semana 1. Entonces, es decir, desde hoy empezamos, ¿no? Aquí tenemos unos cuestionarios que generalmente cuentan, me parece que están de 15 a 20 preguntas para que ustedes logren responderlas, ¿no? Aquí los cuestionarios tienen 2 intentos. Por ejemplo, si en el primer intento yo saqué, qué sé yo, 4, pero digo, no, está muy bajo, no. Vuelvo a realizarlo y saco 10, ¿sí? El promedio directamente es generalmente la suma de estas dos notas, ¿no? 4 más 10, ¿cuánto es? 14.
dividido para 2. 7. Entonces, la nota de 7 corresponde a ese cuestionario. ¿Sí? Los dos intentos son opcionales, ya depende mucho sobre ustedes, ¿no? Si, por ejemplo, yo saqué 9, entonces no lo daría. Pero si saco una nota baja, obviamente tendría que realizarlo nuevamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer cuestionario nos dice Maya y Azteca. Eso quiere decir que la información que tenemos aquí de los mayas y de los aztecas van a ser correspondientes para responder este cuestionario. Entonces, por ejemplo, el otro cuestionario nos dice que son sobre los temas de los incas y las culturas precolombinas. Entonces, aquí directamente es la información de acá con la información del video, respondemos directamente el cuestionario. Sí, aquí tenemos, nos dice lección número 1 de la unidad 1. ¿Eso qué quiere decir? Que con toda la información que tenemos acá de todos los temas, vamos a responder este cuestionario. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, hasta ahí? ¿Todo claro? Todo bien, todo bien. Listo. Todo claro, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gustazo. Muy bien. Todavía Igualmente. no. Almuerzo, compañera. No es tarde todavía. Ah, no. Ah, déjame ver. Ujú. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, por ahí va. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ¿Cómo está? le va, compañera? ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a tratar el tema del día de hoy, que sería, pues, la civilización maya, ¿no? Muy bien. Entonces, como ustedes saben, cuando hablamos de culturas precolombinas, hablamos directamente de culturas que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Por ejemplo, Colón, ¿en qué año llegó o en qué año descubrió América? 1942. 1900, ¿será? Ah, perdón, 1542. 1492. Excelente, muy bien, 1492, ¿no? Otra cuestión importante que me olvidaba mencionarles. Siempre que nosotros participemos, no se olviden de levantar la manito y obviamente calificarlos en ese momento, ¿sí? Muy bien, 1492. ¿Por parte de qué personaje nosotros tenemos el nombre de continente americano? Si Cristóbal Colón descubrió directamente el continente americano, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre de América? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo Paucar? Dice, disculpe, ¿en qué página está? Bien, el portafolio, bien, ya les voy a indicar, por favor. Déjenme calificar. Licenciado, eso ya está en la plataforma porque todavía no nos dijeron que a las 8 recién nos iban a subir a la plataforma. ¿Subir qué? La información. Sí, sí, porque por el momento yo estoy en el portafolio, pero eso no, estoy buscando lo que de civilización maya, pero no encuentro. Muy bien, en el portafolio debe estar. A ver, regálenme un segundito, ¿ya? Regálenme un segundito. El portafolio está, compañero, en historia. Sí, pero ¿en qué página está? En la 7. 7. En la Ah, 7. Ya le dicen, ya, compañero, gracias. Ya ¿Encontramos? encontré. Listo, muy bien, acá. Ya le dicen, gracias, ya encontré. Excelente. Dicen, Sí, dígame. respondiendo a su pregunta, y para el primer 10, Vamos a ver. el nombre de América obedece a este cartógrafo Américo Vespucio. Excelente, Vespucio, 10, muchísimas gracias. Señor Anthony Chicaiza, dígame por favor. Eso mismo le iba a decir, pero como dijo que alce la mano, por eso no hablé en delante. Dijo que alce la mano primero para hablar. Excelente, está muy bien. Todos participamos, de eso no hay ninguna duda. Excelente. Bien, si bien es cierto, nosotros hablamos con el nombre del continente americano, ¿no? Y obviamente destacamos lo que son culturas que existieron acá. Una de esas culturas generalmente fueron los mayas, ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis de la clase, el portafolio, ¿todos tienen el portafolio ya? Licen, disculpe, yo no tengo. Ya, muy bien. A ver, Dicen, yo todavía todavía no lo tengo. En esta semana ya lo voy a conseguir. excelente, muy Yo bien. tampoco lo tengo. Ahora, muy bien. La semana que viene, por favor,
tratemos ya de tener el portafolio para empezar a trabajar las actividades de ahí mismo, ¿no? Entonces, bueno, por el día de hoy lo vamos a hacer en la plataforma para que todos logremos, por favor, ver en la pantalla. Y después, la próxima semana, ya vamos a empezar en el portafolio, ¿no? Entonces, bueno, adquirirlo de la mejor manera, empezar a trabajarlo. Si podemos adelantar los temas, lo podemos hacer, no hay ningún problema, tanto en la plataforma como en el portafolio, ¿sí? Lo importante es que tanto la plataforma y el portafolio debe estar completamente terminado al finalizar el año lectivo. ¿Sí? Listo, muy bien, ahora sí. Si bien es cierto, nosotros también hablamos de la cultura de los aztecas, de los incas, que fueron culturas que generalmente estuvieron con una población bastante extensa, ¿no? Que generalmente ya superaban lo que son los millones. Ahora, los mayas generalmente fue una civilización que se encontró pues en Centroamérica y que sobre todo lograron tener un desarrollo importante dentro de esos territorios, ¿no? Ahora, me ayuda por favor en la lectura, civilización maya. El señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Anthony Chicaiza, por favor. Dice civilización maya. ¿Quién eran los mayas? Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo 2000 a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. Civilización maya. Entonces, miren, los mayas básicamente existieron desde el siglo 2000 antes de Cristo, ¿no? Justamente fue una cultura en donde lograron tener un contacto con los españoles, ¿no? Y como ustedes saben, obviamente los españoles los derrotaron y establecieron pues sus territorios para ellos, ¿no? Sin embargo, lo importante a destacar es que ellos empezaron a trabajar en disciplinas como matemática, disciplinas que destacan lo que es la escritura, la arquitectura, la astronomía. Y directamente hablando de lo que son situaciones políticas, administrativas, como lo que es la organización social, lo practicaban en este caso el emperador, por decirlo así, que estaba a cargo de toda esta cultura, pero lo importante a destacar acá es que la mayoría de la población lo trataban o lo representaban como un dios, ¿no? Generalmente fue la base para que los mayas directamente dieran un paso trascendental a culturas que avanzaron después, como fueron la cultura de los aztecas, los toltecas, los zapotecas, bueno, en fin, algunas culturas que existieron dentro de Centroamérica, ¿no? Ahora, si hablamos directamente acerca de la ubicación geográfica, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita Yepes Zoraida, por favor. Sí, Lice, ya le leo. Ubicación. Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas con algunas zonas costeras, semidesérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas, Taxchilán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Excelente, señorita.
Señorita, 10, muchísimas gracias, ¿no? Obviamente la ubicación se encuentra en este lugar. ¿Sí? Miren, directamente fue en este sitio en donde generalmente los mayas lograron desarrollarse, ¿no? Y de las ciudades importantes que destacamos es Chichén Itzá, Palenque, Copán, Tulum, que generalmente fueron las ciudades más importantes dentro de los mayas, ¿no? Miren, el tener lo que es una extensión bastante grande de este territorio permitía directamente anexar lo que son pueblos o culturas pequeñas. Por ejemplo, como ustedes saben, los mayas eran una sociedad bastante esclavista, es decir, que a las personas que capturaban los hacían prisioneros de guerra y obviamente eran esclavizados por la sociedad de élite de los mayas, ¿no? Ahora, vamos a destacar algunas de las características más importantes, ¿no? Características de los mayas. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Chimbo. ¿Estamos ahí? Buenos días, Lice. ¿Cómo está, señorita? Por favor. Características de los mayas. Entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las zona central de América, en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades-estado. Desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Muy bien. Si bien es cierto, cuando hablamos, una de las características importantes de los mayas es que generalmente fue una cultura que influyó a las demás, como primera característica. La segunda cuestión es que generalmente ellos representaban a sus dioses generalmente con la representación de animales, ¿no? Recuerden que era una sociedad politeísta. Cuando yo digo que es una sociedad politeísta, ¿a qué me refiero? Tiene muchas religiones. Excelente. O adora a muchos dioses. Adoraban a muchos dioses, profesor. Eran muchos dioses. Una postura religiosa en la representación, en la adoración de diferentes dioses, ¿no? Que generalmente eran representados los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos destacar que ellos trabajaban en actividades como la agricultura, trabajaban directamente dentro de una sociedad basada en ciudades-estados. Por ejemplo, ellos generalmente mantenían un representante para cada ciudad y ese representante obviamente tenía que rendirle cuentas, en este caso, al emperador, ¿no? Es básicamente lo que tenemos nosotros hoy en día. Por ejemplo, en Quito, ¿cuál es el representante de los quiteños? El alcalde. El alcalde. Muy bien, el alcalde 10, pero a su vez el alcalde tiene que rendirle cuentas ¿a quién? Al Consejo Metropolitano. A su pueblo. ¿A quién más? A la autoridad del alcalde. ¿A quién será? Presidente. Al presidente de la República. 10, señorita Consuelo, muy bien. Gracias. Entonces, miren, funcionaba lo que son ciudades-estados. Ahora, cabe destacar también que empezaron a utilizar disciplinas como la matemática, la astrología, la escritura. También en matemática, antes de la llegada de los españoles, ellos empezaron a trabajar directamente con el número 0. ¿Sí? Con el número 0. Entonces, miren, cuando llegaron los españoles acá,
generalmente se quedaron pues maravillados del avance científico que generalmente los mayas lograron tener en establecer lo que son sitios ceremoniales, en tener lo que son actividades bien distribuidas y sobre todo tener la potestad, obviamente, de controlar lo que son estos territorios, ¿no? Los españoles cuando llegaron acá, obviamente, llegaron con el fin de tener lo que es oro, de tener lo que son materiales preciosos y obviamente en este caso las culturas precolombinas utilizaban este tipo de materiales, ¿no? Y obviamente los españoles, como ustedes saben, llegaron acá, derrotaron a estas culturas y establecieron pues estos territorios para España, ¿no? Algo que mencionar, los mayas también generalmente establecieron y desarrollaron lo que son los calendarios. Por ejemplo, nosotros en algún momento hemos escuchado el calendario maya. ¿Qué quiere decir ese calendario? ¿O para qué generalmente lo hacían? Era para medir el cosmos. Ya, podría ser. Como para Para los envíos, fechas, dice. para realizar los envíos. Excelente, muy bien. ¿Para qué más será? Me levantó la manito el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Lisbeth Mendoza. Dígame, por favor. ¿Para qué más? Dicen, tal vez será para cuando tengan algún evento, sus fechas así, como un calendario. Excelente, muy bien. Zoraida, dígame, por favor. Era también, profesor, un calendario religioso. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, los calendarios generalmente estaban basados en el estudio de la astronomía, con el fin de determinar lo que son diferentes fechas para trabajar lo que es la tierra o la agricultura. Recuerden que hay etapas en las cuales generalmente la tierra es más fértil y hay etapas también en donde la tierra pues no es muy fértil y sobre todo directamente acá les permitía ubicarse en estaciones en donde generalmente existía más lluvia o en estaciones que directamente no existían. Entonces, básicamente ese calendario les permitía pues ubicarlo para la actividad de la agricultura, ¿no? Si bien es cierto, en algunos años atrás, generalmente se mantuvo de que en el año 2012 sería el fin del mundo. Sin embargo, dentro de los calendarios mayas, generalmente se menciona que es un cambio de ciclo, es decir, el volver a renacer. Recuerden que generalmente en las culturas precolombinas su pensamiento religioso era de una forma cíclica, es decir, que todos volvíamos al mismo punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona nacía, una persona crecía, una persona obviamente se reproducía y llegaba a un punto en donde fallecía y posteriormente sus restos pasaban directamente a la tierra. Entonces, básicamente el estudio del calendario también se establecía directamente para un inicio generalmente de la vida, ¿no? Ahora, la organización política y social dentro de los mayas, ¿cómo se establecieron? Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Consuelo, por favor. Ya me dice. La organización política y social. Organización política. Los mayas formaron ciudades, estado con cierta independencia, gobiernos propios y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder Alach Unik, una de las ciudades estado, era el principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobiernos independientes, todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el máximo representante en este caso siempre estaba pues un líder guerrero, ¿no? Algo que mencionan acá, dentro de las ciudades-estados
generalmente las obras de arquitectura lo tenían de esa manera. Miren, esto se le conoce como pirámides escalonadas. ¿Por qué? Porque justamente al final logramos encontrar lo que son como templos o lugares en donde se practicaban los sacrificios. Ahora, la pregunta del millón. ¿Los mayas practicaban sacrificios humanos? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Pues sí. ¿Con qué fin practicaban los sacrificios? Yo le hice yo. Ya, muy bien. Era para dar, por ejemplo, le sacrificaban para que diera lluvia, para que no haya escasez, se vayan las plagas y todo eso. Ya, muy bien. Señor Darío, dígame, por favor. Señor Darío. Si no, se nos fue la señal. No se olviden, por favor, de levantar la manito. Muy bien. Ahora, generalmente los sacrificios humanos lo hacían para tener favores, en este caso, de sus dioses, ¿no? Y obviamente, pues, los sacrificios generalmente lo hacían a los prisioneros de guerra. Miren, este templo generalmente son las ruinas de Chichén Itzá, que generalmente nosotros ya revisamos, lo establecían de esta manera. ¿Sí? A pesar de que ellos obviamente no manejaron lo que es las herramientas tecnológicas de los europeos, ellos lograron establecer estas obras de arquitectura. ¿Sí? Por ejemplo, en Machu Picchu, en el Inca Pirca, hablando un poquito de los incas, ellos generalmente lograron establecer la arquitectura bastante compacta. ¿Por qué? Porque generalmente ellos colocaron lo que son piedras o bloques de manera casi perfecta, ¿sí? Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de viajar a Machu Picchu o de viajar a Inca Pirca, generalmente en esas obras de arquitectura, ustedes no pueden pasar lo que son ni una aguja por el espacio, en este caso, de un bloque con el otro. ¿Por qué? Porque las medidas eran casi perfectas. Entonces, miren, básicamente las construcciones tanto de Chichén Itzá también lo podemos destacar. Por ejemplo, en esta imagen tal vez observan espacios vacíos. En las gradas tal vez. No. No. Entonces, era una postura bastante fuerte en el tema de la arquitectura, que era bastante compacta, ¿no? Ahora, dentro de la organización social, siempre estaba el representante. El gobernador se le conocía como Halak Unik, el líder. La nobleza, que generalmente se encontraban autoridades locales, sacerdotes, guerreros, grandes comerciantes. Tenemos artesanos, campesinos y también tenemos lo que son los esclavos mayas, ¿no? Básicamente, esta era la organización social como estaba dirigido, pues, los mayas, ¿no? Si bien es cierto, el Halak Unik era el representante de esta religión, pero sobre todo era apoyado directamente por los guerreros, era apoyado por los sacerdotes, perdón, y sobre todo directamente por los esclavos. Sí, si bien es cierto, los mayas al día de hoy siguen dejando algunos aportes que nosotros practicamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, tanto los mayas como los aztecas practicaron lo que es el fútbol, que generalmente lo conocemos como tal el día de hoy, pero ellos lo hacían de una manera diferente. Por ejemplo, ellos colocaban lo que es un pequeño espacio ya dentro de una cancha bastante grande, en donde solamente la pelota de hule tenía que pasar por ese agujero, pero solamente utilizando lo que era los hombros, los codos, no las manos, y obviamente en este caso los pies también los utilizaban, ¿no? Entonces, básicamente, eso lo hacían los prisioneros de guerra, ¿sí? Entonces, los prisioneros que ganaban, obviamente eran sacrificados para un dios, pero los prisioneros que obviamente perdían eran sacrificados, en este caso, para otros dioses, o a su vez, en este caso, pertenecían directamente esclavos para el Halak Unik, que se le conoce, ¿no? Ahora, la economía de la cultura maya, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producían principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos,
materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en estaciones secas y mantenían los cultivos durante todo el año. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué logramos destacar? Es como un Tiene mercado. una Un variedad mercado de productos. de víveres. Comercio. Excelente, muy bien. Variedades de grano. Ya, muy bien. ¿Qué más logramos destacar de la imagen? Que todos trabajan en comunidad. Ya, muy bien, que todos trabajan en comunidad. ¿Qué más? ¿Practican o no practican el trueque? El trueque, dicen. Ya. Sí. El intercambio de productos. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, en esta imagen podemos representar, ¿no? De cómo los mayas vivían. Cada uno de ellos estaba dentro de una actividad, o sea, todos tenían un trabajo. Sin embargo, lo que hay que resaltar acá es que generalmente podemos ver lo que son las técnicas de irrigación. Generalmente los mayas y los aztecas aplicaron lo que se llama la técnica de las chinampas. ¿Qué eran las chinampas? Generalmente las chinampas era rodear lo que es una pequeña parcela de tierra con agua. Sí, con agua. Y eso permitía que la tierra se vuelva más fértil y en ese caso obtener los productos más rápido, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de ellos podemos observar que tienen diferentes productos, que hacen el intercambio de productos y que sobre todo la mayoría de ellos en este caso tienen lo que son obligaciones y actividades a realizar, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito de la religión de los mayas, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, era una religión politeísta, adoraban pues a diferentes dioses. Y uno de estos dioses era conocido como el Hanaku, dios principal y creador de todos. El Itzanama, dios de la sabiduría. El Itzel, diosa de la fertilidad y del agua. El Yukax, dios de la agricultura. El Kawil, dios del fuego y de la medicina. Y el Kukulkan, dios del agua y el viento, ¿no? Entonces, miren, los mayas generalmente mantenían una religión en base a los fenómenos de la naturaleza. Si bien es cierto, cuando nosotros estudiamos culturas precolombinas, la mayoría de esas culturas realizaban lo que son representaciones de los fenómenos de la naturaleza, tanto en seres humanos como en animales, ¿no? Si bien es cierto, practicaban lo que son las adoraciones en base a los sacrificios, y que generalmente era una actividad que compartían tanto los aztecas como los incas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los incas, ellos generalmente sacrificaban, pero solamente a niños, ¿sí? Y en épocas en donde generalmente la tierra no era muy fértil, en épocas en donde existían enfermedades, bueno, en fin, lo hacían con esa importancia, por decirlo así, de tener un mejor contacto como sus dioses, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de otro personaje también importante dentro de la mayoría de estas culturas, destacan los chamanes. ¿Quiénes son los chamanes o curanderos? Los médicos de esas comunidades, ¿no? Excelente. Muy bien. Generalmente se catalogan que eran los personajes que generalmente ayudaban pues a estos líderes, ¿no? Tanto en los mayas, los aztecas, como en los incas, ¿no? Y obviamente ellos generalmente ayudaban a tener el control religioso dentro de su población en general, ¿no? Ahora, conocimiento de la cultura maya. Si bien es cierto, ellos también dejaron un aporte importante a las demás culturas. Por ejemplo, el uso de los decimales y el cero. También destacando lo que es una escritura jeroglífica para la época, o sea, estaba muy avanzada. Por ejemplo, cuando yo digo una escritura jeroglífica, ¿a qué me refiero? A símbolos. Eso, la representación de la escritura mediante los símbolos. Ahora, también podemos mencionar que desarrollaron calendarios estableciendo los 365 días por año. ¿Qué quiere decir con esto? Que generalmente ellos ya lograron determinar los años, en este caso, por días, nada más. Pero también se lograba destacar que en los calendarios
existían lo que son la representación de 260 días. Si bien es cierto, tanto la cultura maya como los aztecas crearon lo que son los calendarios. Un calendario se llamaba el Tolkien del Hab, que se le conoce. Y la mayoría de ellos establecía lo que es el tiempo en donde generalmente existían cada año y sobre todo las actividades que debían pues realizar, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy generalmente se menciona que la desaparición de los mayas generalmente se dieron porque aparecieron más culturas, ¿no? Y obviamente aquí se da lo que es el paso a la civilización de los aztecas. Si bien es cierto, hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar que la arquitectura, tanto de los mayas, siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿sí? Aquí podemos observar básicamente cómo ellos estaban representados. Por ejemplo, cómo tienen su vestimenta, cómo están vestidos. Bueno, nosotros conocemos como taparrabos. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pelo largo. Excelente, muy bien. Generalmente ellos utilizaban poca ropa y obviamente todo estaba destinado con fines religiosos, ¿no? Aquí tenemos lo que es una pirámide escalonada. Y sobre todo verificamos cómo ellos se vestían y cómo la población directamente estaba apoyada, por decirlo así, en la representación del Jalap Unik, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy los mayas vienen a ser una cultura bastante importante dentro de las culturas precolombinas porque generalmente los mayas fueron el grupo en donde inició directamente una sociedad como tal, teniendo en cuenta la organización, la política, la economía y las actividades que generalmente ellos realizaban. Por ejemplo, el trueque, que sigue vigente generalmente hasta la cultura de los incas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Porque su profe ya me ha estado golpeando la puerta, ya me ha estado pasando de la hora. Y nadie me avisa. Nadie me avisa. Es muy interesante su clase. Estaba en la clase, pues dice. Si hubiera quedado hasta las 2 de la tarde, su profe me asesina si me quedo un minuto más, ¿no? Pero en fin. Usted, para terminar pronto su materia, interesante que siga de corrido, dice. De corrido, me ahorca su profe, me asesina. Muy bien, chicos. Bien, básicamente el día de hoy hemos revisado una cultura, ¿no? La próxima semana, de igual manera, vamos a revisar la cultura de los aztecas, ¿sí? Pero para la próxima semana espero que todos podamos tener el portafolio, porque de ahí también vamos a trabajar algunas actividades más, ¿no? Por el día de hoy, por ser el primer día, obviamente no les voy a mandar ninguna actividad y especialmente los compañeros que somos nuevos, ingresemos a la plataforma, revisemos los temas que vamos a tratar, verifiquemos la fecha de los cuestionarios y manejemos un poquito más lo que es la plataforma y el uso del Zoom también, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, no se olviden de comunicarse conmigo. Ya les dejé mi número, yo con todo el amor del mundo, con toda la confianza del mundo, obviamente solucionaré cualquier cosita que se pueda presentar, ¿no? De mi parte, chicos, deseo el mejor de los éxitos desde el primer día y que este nuevo año lectivo directamente sea el año de cumplir nuestro objetivo, ¿no? Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Igualmente, Gracias, Sábado, Liz.